Amigos, seguidores, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra plataforma informativa. En esta ocasión vamos a entrevistar a Abel Camasca, gerente de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú. Este programa viene gracias al auspicio de SINSAC del Perú, líderes en fabricación, mantenimiento y reparación de cisternas GLP. Calpagas, para sus dispensadores GLP GasLink y sus equipos de telemedición marca FACNIR. Axisa, sistemas y componentes para instrumentación en válvulas, fitting y tubing. Huavi, responsables de la distribución y comercialización del gas natural en el norte del Perú. Amigos, bienvenidos a este programa. Buenas tardes, Abel Camasca, bienvenido al programa. Buenas tardes, Miguel, a ti y a toda tu teleaudiencia, ¿no? Eres ya un programa reconocido y referente en el GLP. Muchas gracias, Abel, muchas gracias. ¿Qué instituciones o empresas son las que ponen el precio de referencia del GLP y cómo se forma este precio precisamente en este hidrocarburo aquí en el Perú, Abel? Bueno, antes que nada, de nuevo el GLP vuelve a estar en los medios y en la problemática que justamente descansa en los precios, ¿no? Últimamente ha habido incrementos, ¿no?, fuertes y eso de nuevo ha venido a ocasionar, ¿no?, de que haya esta preocupación. En el Perú existe un ente regulador que es el OSINERMIN, y en la cual tiene una secretaría, ¿no?, con la cual calcula los precios de referencia. Lamentablemente, nuestras instituciones muchas veces terminan haciendo un saludo a la bandera, porque el precio de referencia de OSINERMIN, que calcula con respecto al precio de la paridad de importación, no se cumple aquí en el país. Entonces, será OSINERMIN quien tenga que determinar o contestar por qué razón el precio de referencia que ellos calculan no es tomado en cuenta por los productores e importadores aquí en el Perú. Bueno, sería importante que dé pues una razón sobre este cuestionamiento, que no solamente lo estás haciendo tú, sino en realidad todo el sector. ¿El GLP como combustible es netamente importado? ¿Cuál sería el porcentaje entre el GLP importado y el producido aquí precisamente en nuestro país? ¿Esta diferencia incide en el precio de referencia final del GLP, Abel? Mire, a partir del 2004 que aparece Camisea en el escenario del Perú, ¿no?, como una de las principales fuentes energéticas de limpio, el Perú pasó a tener superávit en la producción de GLP, ¿no?, hasta el 2016-17, que ya comenzó a bajar, ¿no?, el porcentaje de líquidos en la cuenca de Camisea, y también comenzó a aumentar el volumen. Ojo, el volumen per cápita de consumo de GLP fue muy vertiginoso en los últimos años, hasta un 11%, ¿no? Entonces, indudablemente que esto llegó a su techo y ya el año pasado había un 5% de diferencia. El 95% todavía lo cubría los productores nacionales, llámese Pluspetrol, Petroperú en Talara, ¿no?, y otras pequeñas empresas del norte, diga Guaitía. Pero esto se ha ido acentuando, ¿no?, y entramos a la etapa de la pandemia, ¿no?, que se cayó la venta de gas, se cayó un 30%. Entonces, por lo tanto, tuvimos un panorama donde no habría importación, no tenía por qué ser importación en la etapa de la pandemia. Y es justamente en la etapa de la pandemia en la cual sacan al GLP del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, ¿no? Supuestamente porque, como estaba a la baja internacionalmente, se quería beneficiar de que esa baja se sensibilizara en el precio del GLP, ¿no? Situación de que como país no podemos ser ingenuos.
¿no? Porque se suponía que una vez pasando la pandemia o la cuarentena fuerte que tuvimos, los precios de hidrocarburos se iban a recuperar internacionalmente y por lo tanto se iba a volver al incremento constante. Lamentablemente, el 27 de abril de este año, en plena pandemia dura, la autoridad competente saca al GLP del precio del Fondo de Estabilización y lo pone al precio de la paridad internacional. Tuvimos un espejismo de que en esa oportunidad, cuando se aplicó que el precio del GLP dependiera del precio de la paridad de importación internacional, el principal productor aquí en el Perú bajó un promedio de 4 soles 30. ¿No? Situación que llevó a mucha discordia, especialmente sobre los otros organismos, especialmente como el OPQ, que manifestaba pues, que si pasábamos al precio de la paridad internacional, se debería respetar pues, el precio Mont Belvieu. En ese momento, con todo lo atraso que había tenido del mes de enero, sí estaba un promedio de 9 soles 50. Eso como ha creado controversia. El Estado no ha dicho esta boca es mía, bueno, con todos los problemas que tiene hasta la actualidad, pero nos preocupa que tampoco diga esta boca es mía cuando ya sentimos los efectos de que esos 4 soles 30 se pulverizaron, ¿no? Porque si tuvo un promedio de 14.70 más o menos el gas, y ahora el gas bordea los 20 soles, ¿no? Entonces, ¿qué negocio se ha hecho? Y es por esa razón de que a partir de ese momento el precio de GLP se fija al mismo precio de importación del referente Mont Belvieu. Y como en el campo internacional sube y baja todos los días, ese es el problema que tenemos acá, que a la semana todo el mundo está cruzando los dedos para que no suba el gas, porque es bien difícil trasladarlo en estas condiciones de post-pandemia, que todavía continuamos, ¿no?, al usuario. Y muchas veces, como dicen por ahí, muchas veces la planta tiene que asumirlo, pero no lo asume el productor ni el importador, porque él, el mismo minuto, el mismo día que sube, él está incrementando sus precios. Entonces, el único beneficiado de esta alza son los productores e importadores. Y cuando hay una baja, el productor dice que tiene todavía pues el producto ahí comprado previamente y que lo tiene que distribuir para poder recién hacer la baja. Mientras que sucede eso, vuelve a subir. Y entonces estamos en eso que precisamente tú lo dices, en ese sub y baja. ¿En qué momento Pluspetrol gana el derecho de ser el único importador proveedor de GLP? La falta de competencia podría influenciar precisamente en estos precios del GLP que hemos estado hablando. Bueno, esto viene sobre los contratos del consorcio Camisea. Pluspetrol es parte del consorcio Camisea, y el consorcio de Camisea ha dividido, ¿no?, sus actividades, ¿no?, la explotación, la transportadora y la comercializadora, ¿no? Entonces, a raíz del año en el año 2004 el Perú pasaba a tener excedente, ¿no? No era necesario la importación. Se fijó de que se iba a ser necesario la importación cuando la producción estuviera por debajo de la demanda. Y eso se ha producido ahora pues en el año 2016-17. Por esa razón, ya se toma en cuenta el precio de importación, entre comillas, que debería buscarse una fórmula. Para eso tenemos autoridades, porque si en un 5% que fue hace 2 años ya estábamos de diferencia y llegamos a aplicar todo el precio, el 100% del precio de la paridad internacional, yo consideramos que eso no es justo, ¿no? O tenemos autoridades prácticamente que no dan soluciones a las cosas. Lo lógico es de que, como algunos terminales ponen, gas de importación y gas nacional, ¿no? Eso habría que buscar una fórmula más o menos, de tal manera de determinar, pues, de que el más grande productor no se suba de los precios de la paridad de importación, porque no lo está importando, y el importador no se suba también en este precio sobrevaluado, ¿no? Porque si el precio de referencia lo debe fijar Ocinermin, ¿por qué razón lo ponen el precio de referencia de otros marcadores aquí en el Perú, ¿no? Misteriosamente teníamos que preguntar quiénes son los interesados en poner un marcador más alto, ¿no?
Bueno, a ver, queda claro, tienes ahí una propuesta y yo creo que esa propuesta se puede trabajar precisamente en una mesa de trabajo entre las autoridades y las empresas y las plantas de GLP. Vamos a ir a una primera pausa comercial y regresamos con Abel Camasca, gerente de la Asociación de Plantas Envasadoras del Perú, ASEP. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, regresamos de la pausa y quiero hacerte una pregunta en cuanto al precio del GLP, Abel. Para que el precio final no afecte al ama de casa o al pequeño negocio, ¿en dónde se podría reestructurar la actividad, en todo caso, el precio del GLP? Cuando Pluspetrol lo importa y lo trae al Callao, cuando Pluspetrol lo comercializa y lo despacha en el Callao, o cuando Petroperú lo vende a sus clientes. Mira, estamos en tiempo en que hay que ser creativos, ¿no? Si por las razones que estamos ahora, estamos atravesando de que necesitamos importar de repente un 20-25%, entonces nos vamos a encontrar de que hay un 70-75%, ¿no? de GLP producción nacional, ¿no? Entonces, si tenemos que ser creativos, ya un terminal lo ha manifestado en sus precios, cuando pone GLP importado o GLP nacional, ¿no? Eso es tarea que la tienen que resolver las autoridades, ¿no? Los productores, importadores y nosotros, los envasadores y los usuarios, ¿no? Pero hay que hacer eso de tal manera de proteger, ¿no? De que el 70-75% de recursos nacionales verdaderamente pues no afecte específicamente al ama de casa, específicamente con el balón de gas, ¿no? Ahora, cuando decimos que hay que ser creativos, hay que ser también lógicos y racionales, ¿no? Porque en toda la etapa de la pandemia, ¿no?
ha habido una disminución de un 30% más o menos de GLP, y se ha manejado, desde a partir del 27 de abril, se ha manejado la misma coyuntura como si estuviéramos en condiciones normales, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones no se han tomado en cuenta, y eso nos lleva a manejar las cosas, autoridades desde el punto de vista que le compete, a los usuarios y a los productores e importadores, que sean razonables en las cosas, ¿no? Porque, como te digo, ha sido toda la etapa dura de la pandemia hasta después que ha habido una disminución de un 30% de GLP, ¿no? Hemos estado racionado el parque automotor, ha estado racionado las industrias, y se ha manejado la misma situación a partir del 27 de abril, en la cual se pasó al precio, a depender del precio de la paridad de importación. Hay que ponerse la mano al pecho y, bueno, en este caso, ver por el bien común en el sector GLP. Pero yo también quisiera yo ahondar un poco más en el tema del precio del GLP. ¿Podrías explicar por qué el importador tiene un precio mayor para el GLP de lo que calcula como referencia de los INDERMIN? Bueno, en el Perú se está manejando de que el elemento que pueda significar mayor costo, ¿no?, en una cadena de suministro, rige para todo. Eso rige también para electricidad, ¿no? En el caso de que la electricidad sea a diésel, ¿no?, es el precio más alto que tenemos que pagar. Entonces, como ya hay una demanda insatisfecha, todo el mundo se cuelga del precio del diésel, ¿no? Algo así está sucediendo con el GLP, ¿no? A pesar de que todavía tenemos un porcentaje de producción que cubre una demanda del 70-75%, rige ya para todos los precios el GLP de importación. ¿Qué significa? Significa de que yo estoy comprando el GLP en Mont Belvieu, en el marcador internacional, o en una cadena que lo venden a precio internacional. Lo que me cuesta traerlo vía barco hasta el Perú, le tengo que agregar el flete, le tengo que agregar cabotaje, le tengo que agregar almacenamiento y una serie de otras cosas, ¿no? Entonces ese precio lo va calculando Sinermin, ¿no?, y saca su precio de referencia, que lamentablemente no es tomado en cuenta ni por los productores ni por los importadores. Desde ese punto de vista es el Ministerio de Energía y Minas, son las autoridades competentes, la PCM, el gobierno que ahorita está en otra fase, de justamente sincerar, ¿no?, las buenas acciones y llevar, como tú dices, con un sentido común de beneficio a la nación, y no pues en beneficios particulares de cada empresa. Esto no rige en estos momentos, ¿no? Entonces, eso es lo que marca la diferencia del precio, que eso nos recarga, entre comillas, acá, y que no debería suceder con Pluspetrol, porque Pluspetrol no lo importa. Pluspetrol, en todo caso, debería ponerlo al precio de la paridad internacional en Pisco, tan igual como lo venden en Mont Belvieu, y en eso se pronunció la OPQ, ¿no? En el sentido, oye, si el precio de Mont Belvieu está tanto, ¿cómo tú me lo estás vendiendo a tanto?, ¿no? Pero bueno, manifiestan de que para proteger a los importadores tienen que agregarle los costos de flete, almacenamiento y otros gastos, situación que en todo caso mínimo se debe aceptar el precio que calcula Osinermin. Veamos qué pueden hacer nuestras autoridades a raíz de estas necesidades que se están estableciendo, porque hay un malestar general que ya por 2 semanas consecutivas se sigue incrementando el precio de GLP, y bueno, si el Ministerio no toma acción o volver al GLP, al fondo de estabilización de precios de los combustibles, o no aplica lo que indica la norma de que si
se sensibiliza 5 alzas constantes o en 2 meses, debe tomar medidas. Yo no sé qué otra medida puede tomar. La única medida que le queda es volver al fondo de estabilización. Porque de otra parte, no va a sacar plata del bolsillo de alguien o de lo que se acumula a través del FICE para pagar a las empresas importadoras y a las productoras, que como digo, no le importa. Y sobre todo que cada vez que hay una alza, pues la imagen de las plantas envasadoras se va hacia abajo, ¿no? ¿Cuál sería en este caso esta propuesta de ustedes de tener un GLP, un precio de GLP importado y nacional? ¿Realmente sería técnicamente hablando viable? A ver. Hay que buscar las formas, ¿no? Y si ahora estamos en conversaciones en una mesa ejecutiva, también tanto por los productores, tanto por los importadores, es conveniente, ¿no?, ser creativos y determinar esta situación, que como le digo, no es el volumen mayor. Hay un volumen de importación que es menor a lo producido aquí en el Perú. Entonces, es menester que de estas empresas salga propuestas del ministerio para realmente sensibilizar un precio que no se siga disparando como se está haciendo en las últimas semanas. Recordemos que el clima social que se está estableciendo, producto de muchas cosas, ¿no? Producto de una pandemia, de una cuarentena que ha aislado a todos, producto de la situación política, ¿no?, y otras cosas, no vaya a desencadenar que con la continua alza de GLP pues sea tomado en cuenta por todos estos movimientos y después no nos estemos lamentando cuando realmente pues se haya colmado el vaso de agua. El señor César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, se preguntó en algún momento por qué el Banco Central, los Sinermin y la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo no se manifiestan en cuanto a lo que es el precio del GLP. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu teoría? En el país existe un ente regulador que es el Sinermin, ¿no?, que supone que su función principal justamente es establecer precios, bandas y una serie de cosas que regulan el mercado, ¿no? Otra cosa es que también fiscalice, y que estamos nosotros cuestionando esta situación de fiscalización que la ha tenido por 20 años y nos ha llevado a esta situación de informalidad, ¿no? Pero volviendo al caso, que ese es un organismo regulador, y si un organismo regulador calcula precios y no le hacen caso o solamente va a ser referencial, entonces ¿para qué es regulador?, ¿no? Entonces se debe respetar el precio que calcula Sinermin, ¿no? Y eso es tarea del gobierno, del nuevo gobierno, del Congreso y del Ministerio, ¿no? Por otra parte, otros precios de referencia, que en este caso viene de los empresarios, bueno, tenemos que entender qué es lo que persiguen, ¿no? Si yo pongo un precio muy alto, es justamente para que se establezca una media, ¿no? Y en todo caso, beneficiar a estos empresarios importadores. No hay otra razón que queda, ¿no? Así que es importante, Miguel, que comprendan de que en lugar de originarse cacerolazos, lo que va a venir de repente son banolazos, ¿no? Que la gente proteste con su balón. Entonces, si eso están esperando, bueno, no será culpa nuestra, será culpamente de una angurria o de una sobreganancia que no quiere ser comprendida dentro de la situación social que vive el Perú, dentro de la situación que vivimos todos, la situación económica, y en todo caso están descargando sus altas ganancias con las plantas envasadoras y con el usuario. Y hay que tener mucho cuidado con estos embalses sociales que podrían generar grandes problemas. Vamos a ir a una última pausa comercial, Abel Camasca, y regresamos.
Bueno, retornamos de la pausa comercial y vamos a hablar acerca del tema del sector GLP, que es sobre la modernización del mercado de GLP. Por ahí ha habido una propuesta de los INAMIN hacia el Ministerio de Energía y Minas sobre el SOAT energético, pero realmente esto puede afectar las actividades de las plantas que van a tener que, este sobreprecio, esta sobrecarga, van a tener que trasladarlo al usuario. A ver, ¿qué opinas tú? Bueno, sí. En esta parte quisiera hacer un paréntesis, porque OSINERMIN ha salido con unas propuestas que han alcanzado al Ministerio a raíz de la Mesa Ejecutiva de Trabajo. También estas propuestas las han llevado a una exposición al Congreso y lo han difundido a través de medios, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿pueden ellos dar propuestas en medio de una reorganización que prácticamente no se ha visto, ¿no? ¿Con qué se puede decir, con qué argumentos pueden ellos establecer nuevos lineamientos, nuevas pautas, cuando ellos mismos no han terminado de reestructurarse internamente? Como se dice, aquí no pasó nada en OSINERMIN, y en todo caso pretenden alcanzar propuestas, ¿no? Como si tuvieran en todo caso todas las condiciones para hacerlo. A mí más me parece de que pueden estar justificando más adelante. Yo lo propuse, como no me hicieron caso, el mercado se presentó así. Eso me huele esta situación. Efectivamente, ¿no? Ellos están proponiendo un SOAT energético que la mesa ejecutiva le ha pedido que sustente, porque no vaya a ser más caro implementar el SOAT, ¿no? Cuando ya esto está cubierto por los seguros que tienen las plantas, tienen los transportes, tienen los locales de venta. Eso ya está cubierto, ¿no? Y en todo caso, salvo que se quiera beneficiar a aseguradoras o no sé, pero si ya está cubierto el sector, ingresar otro tipo de obligaciones económicas puede actuar en contra inclusive de la economía del mercado, ¿no? Entonces, veamos, esperemos que ellos presenten, que sustenten económicamente cómo esto sería viable, ¿no? Y así han hecho otras propuestas. Abel, porque sí, esto permitiría de alguna manera modernizar el sector GLP, y creo que ahí todos estamos de acuerdo, pero que no impliquen pues, acciones, ¿no? Que no impliquen cargos, porque esto va a hacer que el producto encarezca y finalmente el consumidor sea el más afectado. Yo te agradezco mucho tu participación aquí en el programa, Abel. Espero pronto volverte a tener nuevamente y bueno, conversar del sector GLP y de las novedades. Muchas gracias, Abel, por tu participación. Miguel, muchas gracias a ti y bueno, estamos para seguir abogando por el GLP. Gracias. Bueno.